Capítulo 1. Origen. Hoy, en la cocina de la familia Mizuhi, se oía el sonido de Tsugami Shoichi cortando verduras con un cuchillo de carnicero, casi como música rítmica. Era una tarde de domingo que hacía que el tiempo pareciera fluir con calma. El profesor Mizuhi estaba ausente asistiendo a una conferencia, y Kasatani Mana se encontraba estudiando diligentemente arriba. Taichi, solo en el sofá, jugueteaba con una cuchara. A su lado, una revista dedicada a lo sobrenatural, Atlantis, yacía despreocupadamente a un lado. En la inquietante portada de la revista, las palabras conferencia sobre el desarrollo de superpoderes resaltaban en letras grandes. Taichi intentaba con entusiasmo desarrollar el superpoder de doblar una cuchara. Parecía tan absorto que no se dio cuenta de que Mana, que había terminado de estudiar y bajaba del piso de arriba, completamente absorta frotando la cuchara. Si tan solo pudieras concentrar esa energía en otra cosa, dijo Mana irritada, recogiendo las revistas esparcidas por el suelo. Hojeó algunas páginas distraídamente, y su mirada se fijó repentinamente en un artículo de noticias. El diario de una persona con superpoderes. Escrito por Masakazu Maguchi. Era raro que este tipo de chismes incluyera el nombre del autor. Si bien era posible que se tratara de un seudónimo, Mana reconoció el nombre. Varios años antes de que naciera Mana, parecía haber una tendencia en televisión por entrevistar a un estudiante de primaria que podía doblar cucharas con sus superpoderes. Ese era el niño Maguchi, quien al instante se convirtió en el favorito de los medios, apareciendo en televisión casi a diario. Sin embargo, un día marcó un punto de inflexión. La opinión pública sobre él cambió por completo. Esto se debió a que la cadena de televisión reveló que su superpoder de doblar cucharas era un engaño. Una cámara oculta lo grabó doblando una cuchara con fuerza sobre la mesa. Ese día no me sentía bien y el equipo de producción de televisión me presionaba constantemente. En un momento de pánico, lo hice. Fueron esas palabras en las cuales explico el por qué hizo tal cosa. Pero ya lo habían tildado de fraude, una etiqueta de la que no podía librarse. Descorazonado, desapareció del foco mediático. Mana recordó haber leído este relato en el estudio de su tío Yoshihiko Mizuhi. Después de leerlo, Mana quedó aterrorizada. Temblaba por todas partes. Este incidente la hizo dudar en mostrar sus poderes a los demás. Mana no podía apartar la mirada del diario del hombre, escrito años después del incidente. El informe revelaba los detalles de cómo adquirió sus superpoderes. Cuando estaba en primaria, mi amiga, K, y yo, fuimos a la biblioteca a jugar. Ahí encontré un libro. El libro se titulaba Introducción a los superpoderes. Explicaba cómo convertirse en una persona con superpoderes de forma divertida, con ilustraciones incluidas. Ahora que lo pienso, parece un libro ridículo, pero en aquel entonces, solo estábamos en segundo de primaria y nos creíamos todo lo que decía. Nuestro razonamiento era que los libros de la biblioteca escolar no mentían. Al ser de la colección escolar, confiábamos plenamente en ellos. Empezamos a experimentar para conseguir superpoderes. Normalmente, esto habría quedado en un simple juego de entusiasmo juvenil, y alguien acabaría aprendiendo superpoderes. Pero K, sí los aprendió. Podía lanzar un lápiz y este se quedaba en el suelo, no atascado, sino con la punta sin punta. Y tenía la precisión de mantenerse en pie cada 100 veces que lo lanzaba. Desde que K adquirió este superpoder, nos hemos esforzado aún más en practicar el contenido del libro. Luego, aunque no era tan bueno como él, yo mismo desarrollé varios superpoderes. Estos superpoderes me permitieron doblar una cuchara. Un día después de clase, K, sonrojada, le dijo a nuestra tutora, la señorita T. Maestra, ya puedo con esto. La maestra la elogió. K extendió los brazos, usando con orgullo su superpoder para hacer levitar el borrador de la pizarra frente a la pizarra, queriendo enseñárselo a la maestra. K solo quería un par de palabras de elogio, pero la maestra no pronunció ni una sola. No puedo olvidar la expresión de la maestra, una de terror absoluto. Entonces, el aula se sumió en el caos. Creo que K no se esperaba en absoluto que las cosas salieran así, pensó que iba a... Luego llevaron a K a la oficina del personal. Mientras esperaba en silencio a que K regresara, solo pude quedarme ahí de pie, impotente. No sé cuántas horas pasaron, pero yo era el único que quedaba en el aula. Finalmente, a través de la ventana, vi a K siendo sacada de la puerta de la escuela por un grupo de hombres desconocidos. Vi a K irse con emociones indescriptibles. Al día siguiente, K no volvió a la escuela. Preocupado, le pregunté a la maestra qué había pasado. La maestra respondió con incredulidad: ¿K?
¿Quién es? Nunca había oído hablar de él. Sintiéndome inexplicablemente inquieto, corrí a casa de K en cuanto terminaron las clases. Pero ahí vivía una persona que no reconocí, y ni siquiera el número de la casa era el de K. Esa persona insistió en que llevaba mucho tiempo viviendo en esa casa y que nunca había conocido a nadie llamado K. Sentí como si me hubiera encontrado con un espíritu zorro gastándome una broma, pero K no era una alucinación, había pruebas concretas de su indudable existencia. La razón era que, aunque no era tan poderosa como K, aún tenía la capacidad de usar superpoderes. No sabía dónde había desaparecido K, pero creía firmemente que algún día lo volvería a encontrar. Aunque pudiera doblar la cuchara, no habría ninguna diferencia. Mana cogió la cuchara de la mesa con indiferencia y, de repente, empezó a doblarse sola. Tokimoto había dicho que era natural, y para Mana, era perfectamente normal. En ese momento, Taichi pareció despertar de su estupor. Ah, ¿me ruge el estómago? Gritó de repente. Sobresaltada, Mana escondió la cuchara tras la espalda para que no la vieran. El aroma a curry emanaba de la encimera, pero Tsugami Shoichi no estaba por ningún lado. ¡Ay cielos! Shoichi ha desaparecido otra vez. Mana apagó la estufa de gas y el delicioso aroma a curry le inundó las fosas nasales. El estómago de Taichi rugió. Hermana, estoy deseando que vuelva Shoichi. Me ruge el estómago. A comer. Bueno, si es así, comamos primero. Mana empezó a servir el curry recién hecho. Una cuchara estaba atascada en un vaso de agua sobre la mesa. Taichi la cogió y de repente gritó de alegría. La cuchara se dobló en una dirección diferente a la de una cuchara normal. Era la cuchara que Mana había escondido antes. En el vaso, parecía recta. Sin embargo, al sacarla, estaba doblada. Se trataba simplemente de un fenómeno de refracción de la luz que entra en el agua desde el aire, pero Taichi no se había dado cuenta. Taichi pensó erróneamente que la cuchara estaba doblada por su propio superpoder y se la mostró con orgullo a Mana. No importa, date prisa y come tu curry. ¿Vale? Vale. Taichi empezó a comer el curry, pero por mucho que intentara llevárselo a la boca con una cuchara, seguía sin conseguirlo. La razón era que la cuchara estaba doblada y el curry se le caía a la mitad. ¿Ves? Aunque puedas doblar la cuchara, es completamente inútil. Mana murmuró en voz baja. El detective Hikawa Makoto, tras recibir el informe del incidente, acudió rápidamente al lugar de los hechos en Shiba, distrito de Minato, junto con su colega Hoyo Toru. Las luces del coche patrulla iluminaban los alrededores. Aún más deslumbrante era la torre de Tokio, transformada en una gigantesca instalación luminosa. El descubridor era un oficinista que volvía a casa del trabajo. Pensando que empezaba a llover, intentó limpiarse las gotas de agua que le resbalaban por el cuello, pero tenía la mano manchada de rojo. Había una joven desnuda empalada en lo alto de la torre de Tokio. La mujer fue atravesada por la espalda por las imponentes y afiladas púas de la torre. Parecía imposible que un humano cometiera semejante crimen. Además, hacía pensar que el cuerpo de la mujer empalada había sido simplemente utilizado como cómplice por el agresor. Usando la parte superior de la torre como barra vertical y el cuerpo de la mujer como barra horizontal, se formó allí una cruz. Esto es obra de un unknown, murmuró Hikawa Makoto, mirando la espantosa escena. Tuvo que aceptar que se trataba de un crimen imposible cometido por un unknown. Pero entonces un par de ojos fríos y rojos observaban la escena desde lejos. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Capítulo 2. Agito. La información detallada solo estará disponible tras la publicación del informe de la autopsia. Sin embargo, parece que hubo señales de vida hasta el último momento. La investigación continúa. Personalmente, Makoto le disgustaba a su compañero, quien explicó el incidente con una serenidad casi impasible. Sin embargo, desde la perspectiva de un detective, admiraba su serenidad, algo que le faltaba. ¿Quieres decir que la víctima seguía viva hasta que el pararrayos en lo alto de la torre de Tokio le atravesó el cuerpo? Preguntó Makoto, a lo cual Hoyo responde con frialdad. Un cadáver atravesado por la punta de la torre de Tokio. Es como una obra de arte. Como el remate de una lámpara, es imposible que un humano atraviese a alguien con la punta de la torre de Tokio. Un crimen imposible. Este sangriento incidente claramente lo cometió un unknown. Si es así, ¿dónde se esconderá? Preguntó Hikawa Makoto buscando al unknown.
La probabilidad de que estén cerca del lugar de los hechos es muy alta. En la plataforma de observación de la Torre de Tokio, se usaba un telescopio para turistas. Hikawa metió la mano apresuradamente en el bolsillo, sacó una moneda de 100 yenes de su billetera y la moneda cayó al suelo. A su lado, Hoyo, que había estado observando la situación con frialdad, cogió dicha moneda y la metió con indiferencia en el telescopio. Ah, Hoyo, eso era mío. Tú mismo lo dijiste, era tuya. Oye, ya en serio, recuerda devolverme luego mis 100 yenes. Mientras intentaba disimular sus palabras, Hoyo gritó de repente. Ya lo encontré. Hikawa apartó a Hoyo y observó la escena reflejada en el telescopio. La dirección que apuntaba la lente es en un pequeño edificio. Agito se encontraba de pie en la azotea, mirando dónde están Hikawa y Hoyo. Hikawa contactó rápidamente a Osawa Sumiko para traer el V-Trailer. Un momento después, acompañado del fuerte sonido de las sirenas, el V-Trailer llegó al lugar. Dentro del camión, Hikawa Makoto ya portando el V-Triex. La existencia de Unknown aún no ha sido confirmada. Sin embargo, si Agito está aquí, donde sea que esté Agito, está también un Unknown. Osawa asintió, de acuerdo con la declaración de Hikawa. J-Triex retiró el GX5, emitiendo un brillo apagado, de la caja de equipo especial detrás del rastreador vigilante cercano. Este lugar era un edificio de alquiler deshabitado. Debido al colapso de la burbuja económica, este tipo de edificios no eran raros en el centro de la ciudad. En la oscuridad total, los ojos de J-Triex brillaron. Incluso en la oscuridad, sus gafas de visión nocturna podían captar la apariencia de un enemigo. Sin embargo, no encontró al Unknown allí. No hay enemigos aquí. Pensó J-Triex, cuando de repente fue atacado por una figura sombría. Eso provocó un grito alarmado que soltó J-Triex. Hikawa, ¿qué demonios estás haciendo? La voz regañona de Osawa Sumiko resonó en sus oídos. Un perro, un Doberman de repente. ¿Un perro? ¿Qué perro? ¿Y qué si es un perro? Espera. Hikawa, ¿te dan miedo los perros? Ante un enemigo que atacaba implacablemente desde la oscuridad con discreción, el J-Triex se dio la vuelta y huyó. Sin embargo, tropezó y cayó. Justo entonces, sus gafas de visión nocturna revelaron los pies de alguien. Ya he visto este pie antes, es el pie de Agito. Exhaló un suspiro de alivio, pensando que finalmente había escapado de una crisis de vida o muerte. O eso era, hasta que Agito casi logra atacar a J-Triex con un movimiento increíble. ¿Qué haces? Tsugami, ¿qué pasa? En sus recuerdos de batallas pasadas, recuerda una ocasión en la que J-Triex fue atacado por Agito cuando estaba en descontrol. No me digas que está pasando eso otra vez. Comenzó una batalla involuntaria entre J-Triex y Agito. Sin embargo, incluso con GX5 alzado, no pudo dispararle. J-Triex estaba atrapado en una defensa unilateral y desesperada. Pero los ataques de Agito eran despiadados. El ataque del Agito hizo volar a J-Triex, estrellándose contra la pared tras él. Aparecieron grietas en la robusta armadura de J-Triex, revelando la mitad del rostro de Hikawa. Su capacidad de combate se redujo, la armadura inutilizable supuso repentinamente una pesada carga para el cuerpo de Hikawa. Hikawa sintió un dolor intenso por todo el cuerpo. J-Triex ya no podía luchar. Para, por favor, detente, Tsugami. Estas palabras hicieron que el Agito, que se preparaba para asestar el golpe final a J-Triex, se detuviera un momento. ¿Tsugami? Fue lo único que casi pudo escuchar Hikawa, quien terminaría inconsciente. Pero entonces, una risa demoníaca haría eco en todo el lugar. Capítulo 3. Buscar. Hikawa, ¿estás bien ahora? Cuando Hikawa Makoto apareció en la sede de contramedidas de formas de vida no identificadas del Departamento de Policía Metropolitana, los ojos ya felinos de Osawa Sumiko se abrieron de par en par con sorpresa. Sí, estoy bien ahora. Sonrió Hikawa. Sin embargo, J-Triex sufrió heridas tan graves en la batalla de ayer, y que el médico dijo que tardarías más de un mes en recuperarte por completo. Pero la realidad ante sus ojos era completamente distinta. El vendaje que le rodeaba la frente no daba la impresión de una lesión grave. En cambio, daba una impresión de alegría al combinarse con el rostro sonriente de Hikawa.
Osawa Sumiko no pudo evitar asombrarse por la extraordinaria capacidad de recuperación de Hikawa Makoto. Lo siento mucho, el equipo del G-Triex ha sido dañado. No tienes que preocuparte por eso. J-Triex se encuentra actualmente en investigación científica. En cuanto a las reparaciones del Instituto de Investigación Policial, ¿qué pasó exactamente ayer en ese edificio? Solo sé que un perro salió corriendo y, de repente, la pantalla mostró estática. No entiendo qué pasó después. Lo siento mucho, tengo que salir. ¿Eh? ¿A dónde vas? Osawa Sumiko no se dio cuenta de que la expresión de Hikawa Makoto se había vuelto repentinamente seria. Cuando Hikawa Makoto visitó a la familia Mizuhi, Taichi estaba solo en el patio, jugando a atrapar la pelota contra la pared en el patio. Mi papá está en un viaje de negocios ahora mismo. Ah, no, no es eso. He venido a ver a Tsugami hoy porque necesito hablar con él de algo. Soichi sacó al perro a pasear. Perro, Al oír esto, Hikawa sintió escalofríos de repente. Shoichi trajo un perro callejero a casa ayer. Dijo Mana desde el interior de la casa. Hikawa recordó el encuentro de ayer con Doberman. ah, ya veo. Estaría bien si pudiera esperarlo aquí antes de que regrese. Bueno, está bien. Al ver la expresión de dolor de Hikawa, Mana no pudo evitar mostrar sorpresa. Aunque Hikawa lo notó e intentó cambiar el ambiente con una sonrisa, era claramente una sonrisa forzada. Como para romper el silencio, sonó el teléfono de Hikawa. Era Hoyo, quien estaba investigando las relaciones entre las víctimas del atentado de la Torre de Tokio. Dijo que había encontrado algo interesante y le pidió a Hikawa que fuera de inmediato. Hikawa lo pensó un momento y respondió. Entiendo. Hikawa salió de la residencia Mizuhi con cierto escepticismo. El lugar está vinculado a un supuesto romance con una víctima del incidente de la Torre de Tokio. Fue llevado a la jefatura de investigaciones del Departamento de Policía Metropolitana para interrogarlo. Solo el hombre permaneció en el apartamento. El apartamento del hombre. El hombre, dueño del apartamento, ya ha sido secuestrado por su esposa y su hijo. Su esposa, que transmite una imagen de desgracia, conmueve a Makoto. Afortunadamente, el niño, de casi 3 años, no parece tener miedo de la policía y está absorto viendo Momotaro, un libro de cuentos ilustrado. La investigación reveló que el dueño de la casa había tenido una aventura con la mujer asesinada hacía más de 1 año. Durante el interrogatorio de Hoyo, su esposa gritó casi histéricamente. Odié tanto a esa mujer que quería matarla. Sin embargo, usar la Torre de Tokio para empalar a una persona es simplemente un acto que excede las capacidades de una persona común. Por lo tanto, Hikawa cree que esas respuestas no tienen sentido. Este es un crimen cometido por No. No tiene nada que ver con esta familia. ¿Por qué perturbar su vida pacífica? Hikawa estaba furioso por las acciones de Hoyo. Entonces, Hoyo pareció percibir el disgusto de Hikawa y sacó un objeto extraño de su bolsillo y se lo entregó. Es una moneda de 1 yen. Te presté 100 yenes. Antes de que Makoto pudiera terminar de hablar, notó algo extraño. La moneda de 1 yen estaba doblada por la mitad. No parecía algo que una persona común pudiera hacer. ¿Encontré esto en la casa? Le susurró al oído. Hoyo Toru sospechaba que su esposa podría ser psíquica. Si lo era, incluso si no era Unknown, aún podría tener una forma de matar a la víctima. Sin embargo, Makoto nunca pudo aceptar que esta mujer fuera una criminal. Señora, ¿puedo preguntar qué es esto? Ignorando el intento de Hoyo de detenerlo, Hikawa le mostró aquella moneda a la señora. Oh, eso. La esposa, apática, tal vez agotada por la situación, miraba con indiferencia a Makoto. Parece increíble, ¿no es así? Fue Hiro, ese niño lo hizo. ¿Un niño? Hoyo y Hikawa intercambiaron miradas. El niño tiró de la pernera del pantalón de Hikawa y dijo, cuando sea mayor, quiero ser Momotaro. Así les daré una lección a esos espíritus malignos. ¿Espíritus malignos? De verdad que hay espíritus malignos. Es culpa de todos ellos que papá no vuelva a casa, eso me dijo Mada. Hikawa Makoto se ve sumido en el caos por culpa de su histérica madre y su marido, que se han estado quejando constantemente con los niños por no volver a casa. Podría ser que este niño sea un individuo con superpoderes, y también el culpable de apuñalar sin piedad al amante de su padre, quien tanto dolor le causó a su madre, hasta la muerte en lo alto de la Torre de Tokio. ¿Es algo así realmente posible?
En ese momento, la puerta del apartamento se abrió de golpe. Un hombre con gafas de sol estaba allí. Makoto lo reconoció. Señor Kino. ¿Qué le trae por aquí? El hombre que apareció de repente no era otro que Kino. Kino respondió que era el médico de cabecera de esta mujer. Había estado recibiendo tratamiento porque le molestaban las salidas de su marido. La esposa estaba emocionalmente inestable debido al romance. Pero no eres cirujano. Trataré cualquier cosa mientras haya dinero de por medio. Y soy muy superior a esos psiquiatras mediocres. Kino irradiaba una confianza que inspiraba asentimiento. Hikawa Makoto se sintió abrumado por la repentina llegada de la imponente presencia del visitante. Sonó el celular de Hikawa. Hikawa, un Unknown. Un Unknown ha aparecido. Lo siento, mis heridas aún no han sanado. Pero eres el único quien puede pelear contra esas cosas. Pero, el G-Trix está gravemente dañado. ¿Dañado? Sí, preparar eso llevará bastante tiempo. Tenemos el Vitri. Ah, es cierto. Después de responder, Makoto salió del apartamento. Mientras tanto, la figura de Kino también desapareció del apartamento. La motocicleta todoterreno de Kaoru Kino también se transformó en Dark Hopper. Kaoru, ahora como Anotera Hito, conduce el Dark Hopper, yendo a la escena donde apareció el Unknown. Capítulo 4. Fantasía. El ruido del motor que vibra por todo el cuerpo es algo que Kaoru Kino lo sentía muy placentero, probablemente similar a la sensación de un samurái antes de la batalla. Pero entonces la Dark Hopper lo guiarán automáticamente al campo de batalla. Anotera Hito no pudo contener sus crecientes emociones. Antes de transformarse, detestaba los conflictos, pero ahora era claramente diferente. La transformación provocó un cambio completo en su cuerpo a nivel celular, como un pueblo agrícola transformándose en un pueblo cazador. Ahora mismo, su cinturón empezó a brillar, mostrando su emoción de ira por su presa. Cuando G-Tree llegó al lugar con su rastreador vigilante, la zona ya había convertido en un infierno. El almacén junto a la bahía, originalmente ubicado en el muelle, estaba ahora en llamas, con sus paredes al rojo vivo y un aire caliente inundando los alrededores. Debía de almacenar materiales inflamables. El interior estaba irreparable. El humo negro y penetrante bloqueaba el paso de G-Tree. Esto es malo. G-Trix posee un dispositivo de oxígeno llamado máquina de suministro de oxígeno, que le permite operar incluso bajo el agua. Algo que el G-Tree no posee. Pero estando el Unknown adentro, no le quedaba de otra que entrar. Sé valiente, Hikawa. Sin dudar ni una pese a las palabras de Osawa, Hikawa Makoto se adentró en el mar de fuego. Adentro, G-Tree vio dos figuras saltando entre las llamas. Uno era el monstruo canino, el Lordok, que usaba la agilidad de una bestia salvaje para jugar con sus enemigos. La otra era el Anotera Hito cabalgando libremente con su Dark Hopper. Ese monstruo es... Hikawa recordó su pelea en el edificio abandonado. No lo vi con claridad porque estaba oscuro. Realmente es un Unknown. G-Tree levantó el GM-1 para apuntar al Lordok. Sin embargo, no pudo seguir la agilidad ni fijar la mira. Van muy rápido. Comprendió por qué Anotera Hito estaba en su moto, y era para contrarrestar la agilidad del enemigo adaptando estilo de pelea de humano-caballo. Veía como el Dark Hopper atravesaba escombros. Algo que su moto no podría hacer. Sin embargo, G-Tree iría a por su moto, el Wars Chase, no para hacer lo mismo que hacía Anotera Hito, sino para sacar el gancho de anclaje, el G-84. Tras sujetarla en su brazo derecho, G-Tree regresa al infierno y, imitando a un vaquero, lanzó la cuerda. Aunque este tipo de ataque es en algunas veces menos efectivo, suele ser sorprendentemente efectivo. Con un golpe sordo, el gancho y el ancla se engancharon en la piel del enemigo. Con ello perdió el equilibrio para terminar contra el suelo. Aunque intentase liberarse, el cable de acero no le permitiría liberarlo fácilmente. Anotera Hito al ver esto, baja del Dark Hopper, y camina lentamente hacia el enemigo. Supongo que no eres tan rudo después de todo. Justo al momento de hablar, levanta el puño derecho mientras un dolor agudo recorre por su brazo del mismo lado. Maldita sea. De entre todos los tiempos. Kino Kaoru había muerto en un accidente en las montañas en un invierno.
Aunque sobrevivió, sufrió una congelación severa, le amputaron el brazo derecho para ponerle otro, el de su hermano menor, Masato, quien había fallecido en ese momento. Las llamas circundantes ardieron con mayor intensidad. De repente se produjo una explosión. Acompañado por un temblor, 2 gruesas vigas de acero cayeron del techo. Esto provocado por una fuente de ignición que se extendía. La visión de J-Tree quedó obstruida por las llamas, solo podría ver llamas a su alrededor y no podía distinguir nada. ¿Qué demonios pasó? Hizo esa pregunta mientras tiraba del gancho de anclaje en su brazo derecho. Intentó apresuradamente enrollar el cable de acero. Tras enrollar al fin el cable de acero, J-Tree exclamó: ¿Pero qué? El cable, excepcionalmente fuerte, había sido cortado con fuerza. Carajo. Pero entonces una figura se acercó a J-Tree entre las llamas. Kino-san, ¿eres tú? Pero no era en realidad Anotera Hito. Anotera Hito yacía detrás de él. J-Tree vio su rostro a través de la luz del fuego. Era Hito, acompañado del Lord Oak. Capítulo 5. Persona con habilidades. Tsugami. ¿Qué le pasa? Por favor, recupere la conciencia. Ante las desesperadas preguntas de J-Tree, Agito permanece en silencio, sin responder. Los ojos de Agito, que miran fijamente a J-Tree, se tiñen de rojo, sintiéndose como ira. La figura que rompió los cables de acero, que envolvieron las piernas del Lord Dog, fue sin duda Agito. La expresión en sus ojos es la mirada enloquecida de alguien que busca vengar a su camarada. Agito se acerca paso a paso a J-Tree. Tsugami. J-Tree grita con todas sus fuerzas. No es él. Hikawa, no es él. Ese no es Shouichi. Detrás de J-Tree suena una voz familiar. Es la de Mana Gasaya. ¿Por qué? ¿Por qué está aquí Mana-san? ¿Y a qué te refieres con eso de que no es Tsugami? Mana parecía preocupada mientras ella y Hoyo observaban la situación. A Mana le preocupó la actitud de Hikawa durante su visita a la familia Mizuhi, y de camino al departamento de policía metropolitana para encontrarlo, se encontró con Hoyo. J-Tree, distraído, recibió un golpe en el pecho de parte de Agito. Un crujido aterrador resonó en su armadura reforzada, hecha de una aleación especial. Justo entonces, algo irrumpió del techo y se abalanzó sobre la Agito. Era una enredadera roja. La enredadera atravesó con una fuerza tremenda, suspendiéndolo en el aire. Esa enredadera era en realidad un tentáculo rojo que pertenece a Hills en su forma, Exit Hills. Asihara-san. Gritó J-Tree con alegría. El cuerpo de Agito, suspendido en el aire, fue transportado al interior del atrio del almacén, donde comenzó la batalla entre Agito y Hills. Dentro del almacén inferior. Te venceré. Exclamó J-Tree, adoptando una postura de combate contra el Lord Oak. Sin embargo, la principal desventaja del J-Tree permanece inalterada. El efectivo accesorio de hierro de gancho G8-4. Además, las habilidades de tiro del Hikawa ya no son efectivas para apuntar al enemigo. La única arma restante es el GX5, el modo lanzacohetes, posee un poder destructivo comparable a la Rider Kick de Agito. Si impacta, el enemigo será destruido. Sin embargo, solo tiene una bala. Contra un enemigo ágil, abatirlo de un solo disparo es extremadamente difícil. J-Tree estaba en un dilema. Pero la voz de Mana llegó a oídos de Hikawa. Hikawa. Las 4 en punto. 30 grados de elevación. En 8 segundos. ¿Pero qué? Mana-san. A las 4 en punto. Ángulo de elevación 30. Hikawa estaba un poco nervioso por las palabras de Mana. Después de todo, Mana era una estudiante de preparatoria normal. Normalmente, sería imposible creer lo que decía una chica así. Esto no era un juego. Sin embargo, la actitud seria de Mana hizo que Hikawa quisiera creerle. 7, 6, 5. Mana empezó la cuenta regresiva. El enemigo, como siempre, usó saltos continuos, impredecibles y extraños. 3, 2, 1, fuego. El lanzacohetes rugió, sacudiendo el almacén. El cohete lanzado apuntó con precisión al Lord Oak. El cohete le atravesó el pecho, emitiendo un destello cegador y provocando una explosión masiva. El Lord Oak rugió de dolor, y un halo angelical apareció sobre su cabeza al estallar en llamas.
El G3, con su menor potencia que el G3X, no pudo resistir completamente el retroceso del lanzacohetes. El impacto dejó inconsciente a Makoto. Esto es indignante. Esto es completamente indignante. A través del agujero en el techo, se veía a Agito destrozado por la muerte del Lord Dog, y no intentó ocultar su dolor, lanzando así un grito de dolor. Exit Hills presenció la transformación en una forma agazapada y afilada. La ira y la tristeza crearon a nuevo Agito de nombre Mirage Agito. Exit Hills atacaría a Mirage Agito con su mortal patada de talón, pero para su sorpresa, fue esquivado por el mismo Mirage Agito. La grotesca y agonizante lucha se transformó en un espectáculo aterrador, una demostración del asombroso poder que supera a Exit Hills. Pero después, Mirage Agito lanza un fuerte golpe a Hills, provocando que atraviese el techo y caiga al piso inferior. Ashihara-san. Mirage Agito obtuvo una victoria abrumadora. Los ojos enojados de aquel Agito fueron dirigidos hacia Mana. Tú, si no te hubieras metido y siguieras con lo tuyo, mi Dios, no habría muerto. Mirage Agito, temblando de rabia por la pérdida de su compañero, hinchó el pecho hasta el límite con cada respiración pesada, mientras sus ojos furiosos miraban fijamente a Mana. Sabía que el Lord Dog había muerto porque G3 había seguido las instrucciones de Mana. Mataste a mi Dios. Ahora Mirage Agito saltó desde el interior del patio, atacando a Mana con un golpe repentino y feroz. Una extraña luz brilló en los ojos de Mirage Agito bajo las llamas ardientes. Mana estaba demasiado aterrorizada como para intentar escapar. Mana soltó un pequeño grito mientras que Mirage Agito la agarró del brazo. En ese momento, las lágrimas inundaron los grandes ojos de Mana. Pero luego, se oyeron disparos en el almacén, que estaba en llamas. Fue Hoyotoru quien apretó el gatillo contra Mirage Agito. Suéltala. Pero a Mirage Agito no parecía importarle en absoluto. Porque el revólver ni un Ambu M60 en la mano de Hoyo no podía lastimarlo en absoluto. Acepta el castigo por desobedecer a Dios. Después de decir eso, Mirage Agito empujó a Mana hacia las llamas ardientes. Capítulo 6. Esa, y también eso. Mana, aparentemente absorbida por las llamas, fue considerada condenada por todos los presentes, incluida ella misma. Se había preparado mentalmente para la muerte. Pero entonces, ocurrió un milagro. Unos brazos plateados emergieron del fuego abrasador, abrazando suavemente a Mana. Eran brazos increíblemente tiernos y cariñosos. Shoichi. Gritó Mana sorprendida. La forma Shining de Agito emergió de las llamas. Mana, corre. Shining Agito se movió en línea recta hacia Mirage Agito. Mana entró en pánico. La repentina aparición de Mirage Agito fue sin duda una de las razones, pero algo más aferró aún más su corazón, impidiéndole soltarse. Ocurrió cuando Mirage Agito la atacó. A través de su brazo, las emociones de Mirage Agito fluyeron hacia lo más profundo del corazón de Mana. Era menos ira y más una profunda tristeza. La telepatía. Es un tipo de poder telepático que se logra mediante la sincronización mental con otra persona. Los superpoderes normales de Mana no pueden lograrlo. Es un producto natural de un estado de esfuerzo mental extremo. Esto la hizo llorar involuntariamente. Sin embargo, Mana no pudo detener a Mirage Agito. Aunque los dos Agitos estaban casi igualados, Agito Shining, empuñando un arma, parecía tener la ventaja. Entonces, la Shining Caliber acorraló a Mirage Agito. Agito Shining adoptó entonces una postura para su ataque final, una patada. No, no lo maten. Aunque Mana sintió el impulso de gritar estas palabras, no pudo articularlas. Agito Shining saltó ágilmente, su pierna derecha volando directamente hacia Mirage Agito. Si Mirage Agito fuera alcanzado por la Rider Kick, morirá.
Mana cerró los ojos involuntariamente, pero la patada final de Agito Shining falló. La razón fue que, tras perder las ganas de luchar debido a la situación desfavorable, Mirage Agito se destransformó. Al ver esto, Shoichi esquivó rápidamente la patada antes de que impactara. En cuanto Hoyo ve la verdadera forma de Mirage Agito, exclamó sorprendido. ¿Acaso ese hombre no es? Desde que participó en la investigación del incidente de los Oknowns, Hoyo había leído muchos libros y materiales relacionados con fenómenos sobrenaturales para ampliar sus conocimientos. El hombre que permanecía inmóvil no era otro que Masakazu Maguchi, quien en su día había sido ampliamente publicitado como un chico con superpoderes. Mana también sintió que el hombre le resultaba familiar. Era el personaje del libro, Atlantic, que Taichi había comprado y que presentaba fenómenos sobrenaturales. El hombre allí de pie era el mismo cuya foto aparecía en el libro. Justo entonces, el almacén en llamas se derrumbó con un fuerte estruendo. Hikawa visitó a la familia Mizuhi, para reunirse con el profesor Mizuhi. Finalmente había regresado de su viaje de negocios. Hikawa no mostraba signos de fatiga tras la reciente batalla, luciendo lleno de energía. Su capacidad de recuperación siempre es asombrosa. Kino Kaori y Ashihara no fueron encontrados en las ruinas del almacén. Según Hikawa, Ashihara debió haber rescatado a Kino. Hikawa, ansioso por escuchar la explicación del profesor, se sentó ansioso en la sala de Mizuhi. La primera pregunta fue sobre la moneda de un yen doblada que lo había estado preocupando. Hikawa creía que el niño debía de ser un usuario de este superpoder. Sin embargo, la respuesta del profesor Mizuhi al regresar a casa lo decepcionó enormemente. Mizuhi envolvió la moneda de un yen en papel aluminio y la calentó en una estufa de gas durante 10 minutos. Después de dejar que la moneda se enfriara naturalmente, se la dio a Hikawa. Hikawa simplemente aplicó un poco de fuerza y la dobló fácilmente. Eso es solo un cambio en las propiedades causado por la producción térmica del aluminio. Había un niño pequeño en esa casa, ¿no es así? Probablemente solo quería jugar y poner una moneda de un yen en el horno a hervir. Ya habían hecho esto antes. No se puede juzgar a un niño por el sentido común de un adulto. Terminó de hablar y miró a Taichi. Taichi, al sentir su mirada, pareció decepcionado. Entonces ese niño no tiene superpoderes. No hay superpoderes en este mundo. Rió a carcajadas el profesor Mizuhi. Al escuchar la conversación entre su tío y Hikawa, Mana recordó al hombre llamado Maguchi. Cuando Mirage Agito la agarró del brazo, vio la oscuridad en su corazón. Le habían otorgado superpoderes falsos simplemente porque lo habían descubierto haciendo trampa una vez. Entonces ese niño no tenía superpoderes. Por supuesto que no, oficial Hikawa. Respondió el profesor Mizuhi riendo. El hombre marcado por superpoderes, atrapado en la desconfianza hacia la humanidad, siempre estaba solo. La única persona a la que podía abrir su corazón era a su querido perro. Pero durante un paseo, sufrieron un accidente de tráfico y su perro murió. Ante el hombre que lloraba los restos de su amado perro, apareció una persona con cara de perro. Esa persona era el Lord Oak. Su apariencia, parecida a la de una deidad de los antiguos murales egipcios, hizo que Maguchi creyera haber visto a un dios. Tras encontrarse con el Lord Oak, los superpoderes de Maguchi se intensificaron, con ello despertando sus poderes de Agito. Mana desconocía si esto era consecuencia de su encuentro con el Lord Oak o si poseía este talento originalmente. Sin embargo, comprendía la alegría de Maguchi al creer que nadie volvería a llamarlo falso psíquico. No podía culpar a Maguchi por creer que el Lord Oak era un mensajero de Dios. Sin embargo, esto causó que Maguchi se volviera mentalmente inestable. Creyendo en la existencia de Dios, Maguchi ofreció mujeres jóvenes al cielo. En lo que él consideraba el lugar más cercano al cielo, dispuso cadáveres en forma de cruz en la punta de la torre de Tokio como ofrendas. La mirada de Hikawa Makoto hacia el profesor Mizuhi se transformó en una de respeto. Entonces, ese hombre llamado Maguchi, ¿por qué dice ser Tsugami? Las preguntas de Hikawa, cada vez más rápidas, incluso escupiendo saliva, eran completamente fuera de tema. En ese momento, a Hikawa le flaquearon las piernas. Parecía haber un objeto blanco a sus pies. Era un adorable chihuahua. ¿Estás bien?
Preguntó el profesor Mizuhi, confundido. Ah, este perro, Shoichi lo recogió. Parece que se ha perdido. Respondió Mana. Hemos estado repartiendo volantes que decían, cachorro perdido encontrado. Por favor, proporcione una descripción detallada. Así que supongo que pronto encontraremos un dueño. Pero mientras tanto, ¿qué tal si nos lo quedamos un tiempo? Preguntó Taichi, mirando el rostro del profesor Mizuhi con tono suplicante. Así que este es el perro que trajo Tsugami. Hikawa finalmente lo entendió. En ese momento, otra cara apareció desde la cocina. Era Tsugami Shoichi. Hikawa-san, qué sorpresa que esté aquí. ¿Le gustaría cenar con nosotros? Si no le importa, quiero curry que sobró anteayer. ¿Otra vez curry? Se quejó Taichi. Hikawa, sobre ese, Maguchi, que mencionó antes. Shoichi, que estaba en la cocina, parecía haber oído la conversación anterior de Hikawa. Supongo que es porque si reordenas la ortografía romanizada de Tsushima, Maguchi, que suena como Maguti, se puede escribir Tsugami. En realidad es una formación fonética muy simple. Y luego, adora a los perros porque, do, que es perro en inglés, al veces se convierte en Dios. ¿Quieres decir que ve a los perros como dioses? Una sonrisa se dibujó en su rostro. Hikawa se quedó sin palabras. Pero Shoichi tenía una expresión de suficiencia. Shoichi Maguchi fue arrestado por la policía, pero sus declaraciones fueron inconsistentes. Se dice que es necesario someterlo a una evaluación mental. Mana pensó. Al final, para esa persona, los superpoderes son solo herramientas para sobresalir, solo se usan para uno mismo. Pero, Shoichi usa el poder de Agito para otros. Así que todo se juzga por cómo se usa. Si un superpoderoso será juzgado como un paria depende de cómo lo use. Los superpoderosos no necesariamente serán infelices. Sonó el timbre de la sala. Ya voy. Corrió con energía hacia la entrada. Era el dueño del perro perdido que vino a recogerlo. Taichi, con el cachorro en brazos, tenía una expresión solitaria. Mana no pudo evitar sonreír. Espero que les gustara este video. Ahora mismo, bueno, planearé subir otro video de alguna de las Sick Hero saga de los Raiders. Pero esta vez, dejaré a elección de ustedes en una votación sobre cuál de las dos quieren que suban. No olviden suscribirse, dar like y compartir a personas a quienes les guste los videos Raiders. Y bueno, aquí Newstars se despide, adiós.